Hola a todos. El día de hoy queremos compartir con ustedes una reflexión sobre algunos temas claves que impactan la economía colombiana y también del mundo. Nuestro objetivo es explicar conceptos fundamentales y analizar cómo afectan a la sociedad con ejemplos reales. Mi grupo está conformado por Isabela Holguín Rengifo, Cielo Dayana Filigrana y quienes habla Heidi Michelle Millán. Vamos a empezar. Bueno, el día de hoy les voy a empezar hablando sobre la apertura económica, que es un concepto que se refiere al proceso mediante el cual un país reduce barreras como aranceles o restricciones para integrarse al comercio internacional. En Colombia, este proceso se intensificó en la década de los 90, bajo el gobierno de César Gaviria, donde se eliminaron aranceles y se permitió el el gobierno masivo de productos extranjeros. Esto trajo ventajas como una mayor variedad de productos, acceso a tecnología y aumento de inversión extranjera, pero también tuvo consecuencias negativas, como la quiebra de industrias nacionales que no pudieron competir con productos más baratos del exterior. Por ejemplo, el sector textil y del calzado colombiano perdió gran competitividad frente a productos asiáticos, generando desempleo en ciudades como Bucaramanga y Medellín. Un caso muy específico fue el del TLC entre Colombia y Estados Unidos. Sectores agroexportadores como el café y las flores se beneficiaron, pero muchos campesinos pequeños se vieron afectados por la entrada de productos subsidiados como el maíz. Para entender un poco mejor cómo funciona el comercio internacional exterior, vale la pena mencionar algunas teorías. Adam Smith habló de la ventaja competitiva, que sugiere que el país debe especializarse en lo que produce con menor costo de oportunidad. Colombia, por ejemplo, tiene una gran ventaja competitiva en productos como el café y el carbón. En cambio, importa grandes tecnologías, maquinarias y medicamentos que normalmente no produce eficientemente. Paul Krugman, más recientemente, añadió que los 5 países también comercian por razones de economías de escala y diferenciación de productos, lo cual explica por qué países como Alemania y Japón intercambian automóviles incluso siendo productores similares. Todo este comercio genera ingresos para los países, pero también desafíos económicos, sociales y políticos que discutirán a continuación. ¿Cuáles son los tipos? Tenemos el tipo de cambio nominal, que es un tipo de cambio, el valor directo de otro. Por ejemplo, si hoy un dólar estadounidense cuesta 3.900 pesos colombianos, eso significa que con 3.900 pesos puedo comprar un dólar. Este valor cambia a diario según determinen el mercado y el Banco de la República. Tenemos también por otro lado el tipo de cambio real. El tipo de cambio real va un poco más allá, ya que tiene en cuenta el nivel de precios entre dos países. Por ejemplo, si en Colombia un almuerzo cuesta 20.000 pesos, en Estados Unidos cuesta 10 dólares. El tipo de cambio real nos ayuda a saber cuántos almuerzos colombianos equivalen a uno estadounidense. Nos muestra el verdadero poder de compra entre dos monedas. Por otro lado, tenemos tipo de cambio fijo. Un ejemplo claro de tipo de cambio fijo es el que tuvo Argentina en los años 90, cuando estableció que un peso argentino
equivalía exactamente a $1. El gobierno mantenía este valor sin dejar que el mercado lo cambiara. Este sistema da estabilidad, pero puede ser difícil de sostener si la economía no está muy fuerte. Tenemos también el tipo de cambio flexible, que es como el que usamos en Colombia. Varía libremente según la oferta y también la demanda en el mercado de divisas. Un ejemplo es si muchos inversionistas quieren comprar pesos colombianos, el peso se fortalece frente al dólar. Pero si hay incertidumbre económica, el peso puede devaluarse. Hoy, por ejemplo, el dólar puede costar 3.900 pesos y mañana puede subir a 4.000 o bajar a 3.850. Tipo de cambio dual o múltiple. Este tipo de cambio ocurre cuando un país establece diferentes tasas para distintos sectores. Por ejemplo, en Venezuela durante varios años hubo un tipo de cambio oficial para importaciones esenciales como alimentos o medicinas y otro más alto por el mercado libre o paralelo. Esto puede crear distorsiones y corrupción si no se maneja con transparencia. Gracias, Elito. Ahora yo les voy a hablar sobre tres temas fuertemente relacionados con lo que veníamos hablando. El primero es la desigualdad social, que es una de las principales problemáticas de Colombia. Se refleja en el acceso desigual a salud, educación, vivienda y empleo. En 2023, el índice Gini fue de 0.523, uno de los más altos de América Latina. Eso significa que las riquezas están concentradas en pocas manos mientras la mayoría enfrenta dificultades. La pobreza, por su parte, afecta directamente a millones de personas. Según el DANE, en 2023, el 36.6% de los colombianos vivía en pobreza monetaria y el 13.9% en pobreza extrema. Es decir, que más de un tercio de la población no tiene ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Uno de los factores que agrava esto es la inconformidad laboral, que en el 2024 fue de 57.6%. Muchas personas tienen trabajos sin contrato, sin seguridad social ni estabilidad. Además, las regiones más afectadas suelen ser las más olvidadas, como por ejemplo Chocó, La Guajira o Vaupés. La pobreza supera el 50%. Un claro ejemplo fue durante la pandemia. Muchas familias cayeron en la pobreza debido al cierre de negocios informales y a la falta de ingresos. El Estado tuvo que intervenir con ayudas como ingreso solidario, pero no fueron suficientes. Todo esto está conectado con el déficit fiscal, que ocurre cuando el Estado gasta más de lo que recauda. Durante la pandemia, el gobierno colombiano se endeudó fuertemente para atender la emergencia del COVID-19. En 2023, el déficit fiscal fue, fue del 5.3% del PIB. Para reducir ese déficit, se ha propuesto reformas tributarias como la del 2021, que causó el paro nacional. Muchos ciudadanos protestaron porque la reforma afectaba a los sectores más vulnerables al proponer impuestos a productos básicos. Un alto déficit puede provocar la inflación, recortes del gasto público o endeudamiento excesivo. En casos extremos, como el de Grecia en 2009, puede llevar a una crisis económica nacional. Eso nos lleva a pensar en cómo todos estos factores se combinan y generan tensiones sociales y políticas que ahora abordará mi compañera. Muchas gracias, Isa. Bueno,
Para cerrar, pues, estos temas, voy a hablar sobre los problemas económicos, políticos y sociales que enfrenta nuestro país en Colombia y también algunos que están ocurriendo en el resto del mundo. Bueno, en Colombia atravesamos por múltiples desafíos económicos que afectan el día a día a millones de personas. Uno de los más evidentes es el tema de la inflación. Por ejemplo, en el año 2022, la inflación en alimentos fue superior del 20%, lo que significa que los productos de la canasta básica se encarecieron de manera alarmante. Ese aumento golpea sobre todo los hogares de bajos ingresos que deben elegir entre pagar sus servicios, comer o cubrir un medio de transporte. Es decir, la inflación no solo es un dato, es una realidad que condiciona la calidad de vida de las personas. El desempleo es otro problema que persiste. Y aunque han habido ciertas mejoras en algunos sectores, los jóvenes siguen siendo los más afectados. Muchos terminan sus estudios y se enfrentan a un mercado laboral saturado, con pocas oportunidades y muchas veces con empleos informales o mal remunerados. Esta situación genera frustración y también una pérdida de capital humano porque el talento no se está aprovechando como debería. Como por ejemplo, en las universidades salen muchos profesionales, ya sea de salud ocupacional, ya sea de administración, ingenierías, y terminan laborando otro tipo de cosas que la verdad no tienen nada que ver con lo que se estudiaron o con lo que se prepararon. Entonces ahí es donde persiste el tema aún todavía en este año, en la actualidad. Ahora, si hablamos de política, es imposible pues ignorar el tema de la corrupción. Es un fenómeno que ha atravesado varios gobiernos, partidos y regiones. Escándalos en alcaldías, gobernaciones y pues también cómo desvían algunos recursos que deberían de estar destinados al tema de la educación, la salud o la infraestructura. No estamos viendo muchos progresos en eso, entonces ahí es donde más vemos el tema de la corrupción en el tema pues de la política. Y pues eso nos genera mucha desconfianza en el tema del sistema político. Ya las personas no creen en las instituciones, no se sienten representadas y terminan alejándose de los procesos democráticos. Esta desafección política también es peligrosa porque puede abrirle la puerta al autoritarismo o al populismo. Bueno, para hablar un poco del tema social, en Colombia también tenemos como unas heridas que vamos trayendo, problemas dolorosos como el desplazamiento forzado, a pesar de los acuerdos de paz. El conflicto armado no ha desaparecido del todo. Solo en el 2023 hubo más de 90.000 personas que tuvieron que abandonar sus hogares debido a la violencia. Actualmente todavía estamos viendo esos desplazamientos forzados y pues también son familias que pierden todo, su casa, su trabajo, los padres de familia que trabajan más que todo en la agricultura, en sus temas de cosechas, pierden todo eso, la comunidad como tal. Y pues muchas veces terminan en condiciones precarias en las ciudades, y ya que ellos se desplazan pues a la ciudad y no tienen como un sustento como tal. También el estallido social que tuvimos en el 2021, cuando millones de colombianos salieron a las calles a manifestarse. Eso fue una expresión de inconformidad colectiva de pues, los colombianos. La gente pedía cambios reales, más oportunidades de estudio, empleos dignos, un sistema de salud que funcione y en general un Estado que realmente los escuche y nos atienda. Estas propuestas fueron como un grito social que no podemos ignorar y pues que fue un evento relevante en el 2021. No solo Colombia enfrenta este tipo de dificultades a nivel internacional, también vemos como crisis profundas que afectan directa o indirectamente, como por ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania, que no solo ha tenido consecuencias geopolíticas, sino también económicas.
Este conflicto alteró el mercado del petróleo y los fertilizantes, lo cual pues encareció el tema de los costos de producción agrícola en nuestro país. Para dar un ejemplo más claro, un bulto de fertilizante que antes costaba alrededor de 80.000 pesos llegó a costar más de 150.000 pesos. Esto traduce en productos más caros en los supermercados y menos competitividad para nuestros agricultores. Por supuesto, también vamos a tocar el tema de la crisis migratoria venezolana que ha impactado fuertemente a Colombia. Más de 2,8 millones de venezolanos se han establecido en nuestro territorio, buscando una vida más digna, aunque muchos aportan y se integran, la llegada masiva también ha generado presión sobre los sistemas de salud, el tema de educación y el empleo, especialmente en las regiones fronterizas. Eso es un reto humanitario y logístico que requiere una respuesta articulada entre el gobierno, las organizaciones sociales y la comunidad internacional. Bueno, como conclusión, eh, quisiéramos como hacer una reflexión en el tema de que la economía no es simplemente una lista de cifras y gráficas, es una herramienta que debería estar al servicio de las personas. Las decisiones económicas afectan nuestro día a día, nuestras oportunidades y nuestro futuro. La apertura económica, por ejemplo, puede atraer muchas ventajas, como más inversión o acceso a la tecnología, pero también agravar la desigualdad si no es acompañada de una política que tenga una protección social para pues todos nuestras personas. El comercio exterior, si se maneja con responsabilidad, puede ser un motor de desarrollo, pero si no cuidamos el equilibrio fiscal, si no combatimos la corrupción y si no escuchamos las demandas sociales, entonces se va a generar un ciclo de crisis constante donde los más vulnerables siempre terminan perdiendo más. Esperamos que esta presentación haya sido fructífera, sea una oportunidad para pensar, cuestionar y entender un poco mejor la realidad económica y social en la que vivimos actualmente en el país. Agradecer a todos por la atención y el acompañamiento en esta presentación. Ojalá podamos seguir construyendo entre todos un país más justo, más equitativo y con más oportunidades para todos. Muchas gracias.